Seguimos en Conexión B, análisis, entrevista. Es hora de ir al campo innovador con el ingeniero Francisco Javier Ugalde Acosta, investigador del INIFAP del campo experimental Cotaxtla. Paco, adelante, buenas tardes. Buenas tardes, Jorge, y al auditorio de Mar FM. Cada mes de enero, con el comienzo de cada año, para el campo Cotazla tiene un motivo histórico desde 1955. En ese mes y en los que siguieron con el tiempo, pues han ocurrido agrosucesos que fueron claves o convirtieron al campo experimental Cotazla como un elemento importante para el desarrollo agropecuario del trópico mexicano. Les cuento. Con la apertura del campo Cotazla que ocurre en diciembre de 1954, ya se tenía un plan elaborado de qué programas de investigación pues tenían que estar en activo pues para mejorar la productividad de los cultivos de esta región tropical que necesitaba mucho. Fue con los primeros agrónomos mexicanos que en forma conjunta con los especialistas de las universidades de Estados Unidos que fueron enviados por la Fundación Rockefeller, se da paso a la génesis de la tecnología agrícola para el sureste de México. La plantilla de investigadores que comenzó el campo Cotazla fue de 23 agrónomos y biólogos, la mayoría provenientes de las escuelas de agricultura como la Antonio Narro de Saltillo, Chapingo, en Texcoco, del Tecnológico de Monterrey, de la Escuela de Hermanos Escobar de Ciudad Juárez y de la UNAM. Todos ellos fueron contratados por la Oficina de Estudios Especiales, lo que hoy es el INIFAP. Todo comenzó también con la dirección del doctor José Guevara Calderón, director de investigación del sureste de México, y del ingeniero Leodegario Quilatán, jefe de la estación experimental. Pues con ellos empezó el gran proyecto de generar tecnología agrícola. El primer experimento que se estableció en enero de 1955 en los lotes experimentales que con mucha rapidez se acondicionaron precisamente en el campo fue el del cultivo de frijol, conducido con riego del agua del río Cotazla. También fue rápidamente conectada una bomba muy grande que rompió la carretera, precisamente la que pasa hacia Veracruz, y de manera inmediata colocaron estos equipos. Previamente a la apertura de la estación experimental, se había realizado con años anteriores la colecta de 90 variedades criollas de frijol de pues prácticamente todo Veracruz. También se trajeron 600 frijoles de otras partes de México y 300 frijoles que venían del extranjero. O sea, casi eran 1000 variedades de frijol que se establecieron en enero de 1955 para estudiar sus posibilidades de adaptación y rendimiento. Estos trabajos fueron conducidos por el ingeniero Francisco Cárdenas Ramos y el ingeniero Edmundo Sistos Murillos, uno oriundo de Saltillo, Coahuila, y otro de Morelia, Michoacán. De estas acciones, Jorge y amigos, se generaron las tres primeras variedades mejoradas de frijol que fueron bautizadas con los nombres de los tres ríos veracruzanos que están muy cerca aquí del puerto de Veracruz. Una se llamó Negro Actopan, Negro Antigua y Negro Jamapa. Esta última sembrándose y consumiéndose todavía en el mundo tropical. Un segundo suceso de gran trascendencia también para la ganadería ocurre también en enero de 1955, cuando se establece el primer jardín de evaluación de pastos y leguminosas forrajeras con más de 400 especies provenientes en su mayoría del continente africano. Un caso en particular es el pasto pangola, proveniente del valle de Pongola, Sudáfrica, convertido en la principal pastura para el crecimiento de la ganadería y patrimonio económico de las familias ganaderas. Hoy este pasto sigue siendo un gran negocio para los productores de pacas durante la temporada de estiaje. Este trabajo de forrajes tropicales fue iniciado por investigadores pioneros, el ingeniero Carlos Tapia Jasso y el ingeniero Marcial Velasco de Coahuila, el ingeniero Mario Ferrer Fernández de la Ciudad de México, y también le tocó el gran privilegio al ingeniero Guillermo León Vallejo, de aquí del puerto de Veracruz. Con estos dos sucesos de ese enero de 1955, fue el comienzo del gran beneficio que el campo Cotazla ha generado en producción de alimentos y economía a millones de productores con sus respectivas hectáreas acumuladas en 7 décadas en varias partes del mundo, Jorge.
Sí, era lo que veníamos comentando Paco y ayer perdón, el otro día que tuvimos la llamada que nos enviaste y la felicitación que es extensiva en estos momentos de nueva cuenta para ti, Paco, por estos 40 años en el campo Cotaxtla, que los has llevado a cabo de manera excelente, porque además de ser un gran investigador, eres un gran difusor precisamente de todo Gracias. lo que ustedes están haciendo, realizando y con todo esto que nos dicen en estos 70 años, 70 años, desde 1954 que empieza a funcionar el campo experimental Cotaxta, como ya también nos has comentado, Paco, con la iniciativa del presidente en ese entonces, Adolfo Ruiz Cortines, con la valiosísima ayuda de la Fundación Rockefeller, se llevó a cabo pues ya el inicio de operaciones del campo Cotaxtla y en estos 70 años todo lo que han logrado, Paco, una felicitación para todos ustedes en el campo experimental Cotaxtla y en especial para ti por estos 40 años, Paco. Pues muchas gracias, Jorge. Y bueno, es un trabajo conjunto de mucha gente que nos antecedió. Pues imagínate el camino preparado de todos estos investigadores, trabajadores de campo, personal administrativo, que le tocó iniciar esas épocas que seguramente fueron más difíciles que hoy. Y bueno, pues nosotros contribuimos y obviamente con la colaboración de mucha gente. Y pues muchas gracias. Ahorita les cuento parte de esa historia. Y bueno, un tercer agrosuceso en la cronología de los meses de enero es que también se realiza el primer evento masivo demostrativo de campo celebrado el 5 de enero de 1957 para dar a conocer después de 3 años de iniciada la experimentación de pues todo lo que estaba haciendo el campo Cotazla en estos cultivos, pues fue que en ese entonces, el 5 de enero del 57, se reunieron 700 personas entre agricultores, ganaderos, profesionistas del sector, para dar a conocer por primera vez las tecnologías para producir más maíz, más frijol, arroz, ajonjolí, cacahuate, hortalizas, pastos y otros temas vitales para mejorar la economía de las familias rurales del trópico mexicano. Es un hecho histórico que no se debe de olvidar, ya que de estas tecnologías provocaron pues el desarrollo social, económico y agroindustrial mexicano de varios países del mundo en los últimos 70 años. Otro suceso que ocurre un 15 de enero de 1966 es cuando el campo Cotazla, a través del ingeniero Víctor Lara Flores del Departamento de Divulgación Agrícola, inicia la transmisión de información agrícola a través de la radio, lo que convirtió al campo Cotazla en pionero en la comunicación rural mundial. Y bueno, quiero decirles que algo que coincide después, 19 años de esa época que se inició el programa de radio, pues el 15 de enero de 1985, su servidor llegó al campo Cotazla, precisamente a la oficina de divulgación, para comenzar mi formación como investigador agrícola, pero al mismo tiempo recibo yo el legado de la divulgación agrocientífica que ya se tenía desde la fundación de la Estación Experimental Tropical. Y aquí quiero contarles, si me permites, Jorge, cómo llegué al campo Cotazla previa evaluación rigurosa y competitiva con un par de docenas de agrónomos y especialistas de las universidades mexicanas y tecnológicos allá por el mes de septiembre de 1984, cuando fui a presentar lo que antes era el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas. Presenté el examen, pero como ya nos encontrábamos a finales de año, nos dijeron a todos los que fuimos a presentar, pues que ahí nos avisaban. Mientras tanto, pues yo conseguí un trabajo en el fideicomiso del ULE en las regiones selváticas de Veracruz y Oaxaca. Y en los primeros días de enero de 1985 se comunican vía telefónica del campo Cotazla a la casa de mis papás en Córdoba para que me presentara de inmediato en el campo Cotazla porque había sido aceptado. Por lo que mi papá se comunicó a Tustepet, donde era la oficina principal del fideicomiso de Lule, y de ahí avisan a Matías Romero, porque ahí era mi oficina, por decirlo así, pero les dicen que estaba en la selva de Uspanapa estableciendo siembras de hule, por lo que me anduvieron buscando de poblado en poblado en las zonas de Uspanapa,
hasta que después de 10 días un trabajador de un vivero de hule recibió el comunicado del ingeniero Armando González Carraquiri, residente de la Comisión del Papaloapan en Uspanapa. Él recibió el mensaje vía radio para que me trataran de localizar, y es que en esas instalaciones de la Comisión del Papaloapan a veces nos quedábamos ahí a dormir, así que teníamos como asilo institucional, y por esa razón el ingeniero nos conocía, el ingeniero Carraquiri. Y bueno, él ya por ahí localizó a alguien del Fidule o de esta institución que era de Banrural. Y recuerdo muy bien que a las 3 de la mañana estaba yo durmiendo en la casa de alguien de los productores de ahí de Uspanapa. Eso fue el 14 de enero de 1985 en el poblado de La Laguna, en Uspanapa, Veracruz, cuando me localizó el colaborador del fideicomiso de Lule y me dieron el mensaje. Por eso llegué el día martes 15 de enero de 1985 del campo Cotazla y de ahí no me he ido. Por eso coincide con el programa, del primer programa de radio del campo Cotazla. Y bueno, y siguiendo con esta historia de comunicación rural, precisamente un domingo 20 de enero del 85, en Piedras Negras, Veracruz, estuve por primera vez frente a un micrófono en una cabina de radio. Te imaginarás el nerviosismo y la emoción para incursionar en un medio masivo de comunicación. Actividad que continúa a la fecha con mucha pasión y emoción, a 40 años de haber ingresado al campo Cotazla. Y quiero particularmente agradecerte a ti, Jorge, que me dice la oportunidad de estar participando desde el 2015 en los diferentes programas que has tenido, y a Mar FM por el espacio. Quiero comentarles a todos que en este mes alcanzo el récord de 40,000 minutos de divulgar la ciencia agrícola a través de la radio, récord en México y a nivel mundial en el ámbito de comunicación rural radiofónica por un agrónomo de una institución de investigación agrícola, Jorge. De nueva cuenta, Paco, mis más sinceras felicitaciones por estos 40 años, esta devoción que tienes, porque es una devoción que tienes por lo que haces, realmente que lo proyectas, cautivas a la gente interesada por estos temas, por supuesto, y además, pues interesantísimo conocer desde las entrañas, parte de una actividad fundamental para todos los seres humanos, que es la producción agrícola, porque es el sustento es el sustento de nuestra alimentación y de nuestras vidas como tal, Paco. Pues muchísimas felicidades por estos 40 años y pues a seguir dándole. Pues era una agrohistoria que algún día tenía que contar, y hoy 17 de enero del 2025 se hizo realidad. Por cierto, este mes de enero también así. Perfecto, Paco. Un fuerte abrazo y muchas felicidades de nueva cuenta. Muchísimas gracias al ingeniero Francisco Javier Ugalde Acosta, investigador del INFAP del campo experimental Cotaxla. Con esto llegamos al final del programa de hoy y de la semana. Muchísimas gracias a todos ustedes por su atención. Nos despedimos. Vamos a estar el próximo lunes en punto de las 5 de la tarde aquí en Conexión B, Análisis, Entrevista. Pásela muy bien.